Hola, ¿qué tal? Soy Kevin Dueñas, estudiante de mecatrónica de la Universidad de EXI y les vengo a hablar del proceso térmico de revenido. Este proceso es un proceso térmico que se realiza a bajas temperaturas por debajo de A1. ¿Qué es A1? Es el límite de perlita que va entre 723 grados Celsius a 727 grados Celsius. Este proceso de revenido se realiza generalmente después de un proceso de temple neutro, temple noble, carbonituración, eh, carburación en atmósfera o un temple por inducción. Todo esto con el propósito de alcanzar los niveles de dureza y resistencia que se desean. Y el propósito fundamental es disminuir la fragilidad de los aceros luego de ser templados. Encontramos ciertos objetivos en este proceso, los cuales son mejorar la tenacidad de los aceros luego de ser templados, mejorar los efectos del temple, llevando el acero a un estado de fragilidad mínima, disminuir las tensiones internas de transformación que se originan en el temple, disminuir la resistencia a la rotura por tracción, el límite elástico y la dureza. Finalmente, aumentar la dureza, ductibilidad, alargamiento, estricción y las propiedades de tenacidad. Encontramos principalmente tres factores que intervienen en este proceso de revenido, los cuales son la temperatura y tiempo del revenido y finalmente las dimensiones o tamaño de la pieza. Dentro de la temperatura del revenido encontramos que si hacemos eh, un enfriamiento a niveles rápidos, vamos a obtener altos niveles de tenacidad, mientras que si hacemos un proceso de enfriamiento lento, vamos a reducir al máximo las tensiones térmicas que generalmente causan deformaciones en la pieza. Dentro de la velocidad del enfriamiento es recomendable no hacerla de una manera rápida, sino más bien de una manera lenta. Luego de cierto tiempo, la variación se empieza a volver más lenta, lo que nos hace que la prolongación de este proceso se vuelva muy costosa. En estos casos es preferible hacer un aumento en la temperatura de este proceso. Para la duración de un revenido es fundamental siempre el tamaño de la pieza. Se recomienda de 1 a 2 horas por cada 25 milímetros de espesor o de diámetro. Y para los aceros con contenido medio de carbono se recomienda 1 hora más 1 hora por pulgada de espesor. La temperatura del revenido, siempre que sea por encima de los 650 grados Celsius, vamos a notar una estructura de grano grueso. Mientras, a medida que vamos disminuyendo esta temperatura, vemos que este grano se hace cada vez más fino. En términos generales, la temperatura del revenido va entre 200 y 6500 grados Celsius. Para llevar a cabo este proceso necesitamos de unos hornos, principalmente son tres: un horno de revenido que va hasta 650 grados Celsius, un horno de baño en sales que va hasta en 1000 grados Celsius y un horno a combustión con carro automatizado. Los beneficios. Encontramos que si hacemos una comparación entre el proceso de temple y el proceso de revenido, vemos que el proceso de temple nos da una solidez limitada, mientras que el proceso de revenido nos reduce la dureza del material y nos entrega un aumento en la solidez. Eh, el revenido permite adaptar propiedades a los materiales. Vemos que podemos hacer una relación entre dureza y resistencia para, para hacer una aplicación específica. Aplicaciones y materiales. El revenido se puede dividir en tres grandes grupos. El revenido a baja temperatura va entre 160 y 300 grados Celsius. El revenido de aceros para muelles que va entre 300 y 500 grados Celsius. Y el revenido a alta temperatura que es con 500 grados Celsius o superior a este. Las fases. El revenido se lleva a cabo en tres fases: el calentamiento a una temperatura inferior a la crítica,
La temperatura crítica es el punto de fragilidad del material. Mantenimiento de la temperatura, lo que nos genera que la temperatura en toda la pieza se haga de manera homogénea. Y el enfriamiento. Eh, la velocidad de enfriamiento no tiene influencia si las temperaturas no sobrepasan el punto de fragilidad. Si, si superan este punto de fragilidad, se debe llevar la pieza a un baño de aceite caliente hasta 150 grados Celsius y luego de ello llevarla a agua o simplemente al aire libre. El ciclo térmico finalmente es como un resumen de las fases del proceso térmico. El calentamiento está a una temperatura determinada o a inferior a 1 o varios mantenimientos a una o varias temperaturas determinadas y uno o varios enfriamientos hasta temperatura ambiente. Los tipos de revenido son baja temperatura o eliminación de tensiones, alta temperatura, estabilización, revenido del exterior. El revenido del exterior, la pieza de trabajo se calienta lentamente con las fuentes térmicas correspondientes y luego al alcanzar la temperatura de revenido se refrigera. Y finalmente el revenido interior, la pieza de trabajo se enfría brevemente, lentamente, después de ser templada y de tal forma que la capa exterior quede fría y del interior penetra nuevamente el resto de calor después de alcanzar la temperatura de revenido se refrigera. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos en un próximo video.